Saludos líderes. Bueno, resulta que hace varios años, antes de casarme, un amigo una vez me invitó a hacer torrentismo. Yo dije, ¿qué es eso? Cuando él me contó de qué se trataba y yo me puse a investigar, a mí me entró pánico. O sea, yo dije, miércoles estar a 30, 50 metros de altura con un montón de agua cayendo encima, no. El hecho es que al otro día nos fuimos. La sola aventura para llegar a donde era la montaña, pues tocaba de un momento a otro lanzarse a unos pozos de agua. Y yo era pues en ese tiempo muy cansona y yo, ay, me voy a mojar y voy a quedar incómoda y todo el rollo. Entonces el pero más el pero más el pero. Pero finalmente, cuando llegamos al lugar, yo veía cómo las personas se colocaban el arnés, se colocaban el casco y dije, pues soy soltera, no tengo hijos, ay, pues qué hijo de madre, hagámosle. Esa fue como mi reacción inmediata. En ese momento me comencé a colocar todo el armamento, nunca lo había hecho. O sea, solamente sabía de qué se trataba el torrentismo porque me puse a investigar. Otras personas le llaman barranquismo. Bueno, para mí quedó en torrentismo. 50, 70 metros, hay otras más chiquitas de 30 metros. El tema es que me lancé y viví la experiencia más deliciosa de mi vida. Creo que me quedó gustando demasiado. Y esto me lleva a pensar qué hubiera pasado si yo no lo hubiera hecho. Me hubiera privado de una de las emociones más deliciosas que he tenido en la vida, donde sentí que toda la adrenalina del mundo apareció, donde sentí que liberé todas las sustancias de estrés y demás, y donde me di cuenta de lo que yo era capaz. Es más, si yo me pusiera a enumerar todos los beneficios que tuve con lanzarme por esa montaña y luego observar la foto, aclaro que la foto de referencia no es la mía porque fue hace tantos años que ya no conservo una foto, que en ese momento me di cuenta que a veces nos dejamos ganar por el miedo. Pero luego vino otra historia de vida y es que llegó mi esposo, el anhelado hombre de mis sueños, el príncipe azul con el que siempre había soñado. Pero lamentablemente, por situaciones del pasado, por rupturas sentimentales, incluso por un divorcio, pues le tenía terror a volverme a enamorar. O sea, como que yo decía, no, Dios mío, yo que me voy a volver a enamorar y si me hacen sufrir. Y entonces era súper escéptica el tema. Pero el man llegó. Me comenzó a generar todos los cortos circuitos internos en mi mente. Y pues un día me di cuenta que andaba más enamorada y como decían aquí en mi país o como dicen aquí en mi país, más tragada que calzón de loca. El tema es que iba y venía. ¿Qué tal si me hace daño? ¿Qué tal que no sé qué? Y en ese ir y venir estaba causando daño. Pero un día dije, pues en la vida solo me queda una opción, dar el paso, arriesgarme. O si no, no voy a saber qué es haber tenido una relación con esta persona. Bueno, ya casi van 10 años y es un matrimonio maravilloso, una relación hermosa. Y aquí me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo no le hubiera dado la oportunidad? Seguro hoy estaría solita. Bueno, no sé, es muy difícil uno pronosticar qué hubiera pasado si hubiera elegido el otro camino. Pero el tema es, valió la pena arriesgarse. Es más, si me llegara a causar dolor alguna situación imprevista, diría, valió la pena por todo lo que he vivido al lado de esta persona. Y más que eso, porque me di cuenta que podía ser amada, que podía ser valorada, que podía ser querida. Y en ese momento lo más importante es que me di cuenta que el trabajo interior que había hecho conmigo mismo era más importante que cualquier otra cosa. Tanto que funcionó porque rompí patrones, creencias, bueno, en fin. Me encontré con un término que se llama el riesgo calculado. El riesgo calculado fue un término que apareció como en la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército de los Estados Unidos preparaba un combate, una emboscada. Entonces el riesgo calculado era decir, bueno, si nosotros atacamos determinada base, podemos perder estos hombres, podemos perder este armamento, etcétera, etcétera. Ese era el riesgo calculado. El tema es que hay un riesgo que por más que usted trate de calcularlo, no puede. Usted no puede calcular qué pasa si me enamoro. Lo que hacían era balancear lo que se podía perder versus lo que se podía ganar. Y en la vida lo podemos hacer. Y tiempos como este, tiempos como el que estamos viviendo actualmente, donde hay incertidumbre, donde el dólar, donde hay negocios que están cerrando, etcétera, 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 están deteniendo a las personas.
Y entonces les da mucho miedo y dicen, ay, ¿qué tal que yo me arriesgue? ¿Qué tal que yo haga? No, yo mejor me quedo quieto, me quedo paralizado. ¿Se imagina si yo me hubiera quedado paralizada cuando el torrentismo? ¿O si me hubiera quedado paralizada cuando conocí a mi esposo? Simplemente no me hubiera arriesgado y no hubiera comprobado con mi propio ser lo bacano que fue haber dicho sí. O lo bacano que fue dar el paso. Yo con esto solo le quiero decir una cosa. La vida sigue funcionando. Usted no puede quedarse esperando el momento adecuado porque tal vez el momento adecuado nunca llega. Puede que ahorita sea el dólar, sea una crisis, sea un gobierno, sea una economía, sea una guerra, pero puede que mañana sea otra cosa. Y entonces usted todo el tiempo va a estar postergando, postergando, postergando algo por miedo. Y recuerde que el miedo es una imagen mental que usted se ha creado, que lo único que busca es paralizarlo. Entonces yo le cuento mi historia porque hoy no me arrepiento. Podría irme hoy con la certeza de que lo disfruté, de que lo viví, de que lo gocé y de que ese riesgo calculado a nivel vida me lleva a concluir algunas cosas. Cuando hice torrentismo verifiqué definitivamente que el lugar donde estaba era confiable, que el arnés y todo el equipo de protección también lo era, que antes de lanzarme estaba mirando cómo se hacía y pues que tenía un buen físico y eso me podía ayudar. Creo que ese era el riesgo calculado. Pero el riesgo que no puedo calcular es que la bendita cuerda, pues como soy grandecita, se hubiese roto y chao, mija. Ese es el riesgo que no puedo calcular. O que de pronto de los nervios y de la tensión, pues se me parara el corazón. Eso no lo puedo calcular. O por ejemplo el tema con mi esposo amado. Yo podía calcular algo. El riesgo calculado era verificar que yo ya había sanado patrones, había sanado heridas, había trabajado en mi amor propio, había perdonado, había soltado, había hecho todo lo que a mí me correspondía. Pero yo no podía calcular que de pronto me enamorara y él no, que de pronto yo me arriesgara y él pues de pronto no. Habían cosas que se salían de mi control. Es decir, hay cosas que yo no las puedo calcular, que si yo no soy capaz de determinarme y hacerlo, difícilmente voy a poder dar testimonio un día de que lo logré. Y es más, si las cosas no salen como yo espero, no pierdo, porque aprendo. Y se lo dice a alguien que se divorció siendo muy jovencita. Y si me preguntan, yo no me arrepiento, porque gracias a eso hoy tengo un matrimonio maravilloso. Porque ese fue el beneficio de inventario. Fue el aprendizaje, fue la prueba-error, fue la sanación, fue el perdón, fue el avanzar. Así que en conclusión, no perdí, sino que aprendí. Quiero decirle esto porque no quiero que hoy se detenga. No quiero que esté pensando y ahora y qué tal que el mercado y qué tal que el dólar y qué tal. No, riesgo calculado. Mira el terreno, ¿cómo está ese terreno? Calcule aproximadamente qué pasa si usted da el paso. Pero por favor, no se detenga, porque este mundo está hecho para gente que es capaz de hacer las cosas, para gente que tiene una fe más fuerte que sus miedos y que dice, me voy a arriesgar. Y las cosas o salen como las espero o no salen como las espero, pero vienen cargadas de aprendizaje. Entonces, recuerde que cuando tenemos una mentalidad de líder, no estamos esperando a que los demás nos digan, oiga, hágale, no, hagámoslo. Riesgo calculado. Hay cosas que puedo estimar, pero hay otras que se me pueden salir de control y eso es lo que me hace crecer, eso es lo que me hace madurar y eso es lo que me hace ser mejor líder. Ese es mi mensaje para el día de hoy. Como siempre, recuerde que todos vinimos a ejercer liderazgo. No olvide el Líder Pro. Es mi curso de liderazgo donde usted va a encontrar herramientas que le van a servir para su liderazgo personal y profesional. Más info se la dejo acá. Chao.